Bueno, hermanos, voy a pedirle que todos nosotros estemos ahorita aquí metidos en la palabra del Señor, pero antes de eso déjenme darle lugar a Alfonso. Alfonso es el capitán de nuestro flamante equipo de voleibol. Amén. Y quiere invitarles. Pásale, Alfonso. Han tenido entrenamientos duros, ¿eh? Aquí lo estoy entrenando 2 días a la semana. ¿Sí o no? Así que adelante, mi querido Alfonso. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Dios les bendiga a todos. Pues nomás es para invitarles, hoy a las 7:30 en punto. Vamos a tener juego. El equipo va a estar 10 minutos antes de las 7, porque hay que calentarnos, tirar y para estar bien listos para la hora. ¿Por qué ahora la mención? Bueno, les platico. Resulta y resalta que el día de hoy y el día de mañana tenemos juego y pues por cierta situación, digamos, tenemos que ganar hoy a fuerzas y mañana también. Entonces, me gustaría invitar a toda la iglesia, a toda la familia, a que nos acompañe para apoyar en porras. El equipo, la verdad, como dice el pastor, ha estado entrenando bastante duro. Quiero decirles que no somos el equipo que empezamos, ¿eh? Hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos más nivel, ya podemos ahí, no, ponernos más o menos con 2 que 3. Entonces, básicamente es una invitación para todos los que no importa que no tengan familia en el equipo, que simplemente sean de aquí de la familia Altar, que nos acompañen a echar porras hoy a las 7:30 de la tarde. Mañana también va a haber juego, es lunes, ¿entiendes? Entre semana, si no pueden ir no hay problema, pero igual va a ser por ahí como a las 7:30 el juego de mañana. Eso es todo y pues muchas gracias por su apoyo. Amén, gracias. Ahí está, el equipo tremendo, ahí vamos, gracias a Dios. Muy bien, hermanos, estamos en esta nueva serie que le hemos llamado Viento Recio. Y le hemos llamado Viento Recio basado en lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, Viento Recio. Dice que cuando el Espíritu llegó, hubo como un viento recio que llenó a todos los que estaban en casa. Y antes de entrar a los puntos centrales de ese capítulo, déjenme decirle algo para poner un contexto, un marco. Lucas es un investigador, parece, que escribe 2 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Escribe Lucas y escribe Hechos. Lucas no es un discípulo de Jesús, es decir, no caminó con Jesús, no estuvo con Jesús, sino que de pronto aparece ahí como alguien extraño que escribe 2 preciosas obras, creemos nosotros inspiradas por el Espíritu Santo. Y lo que se sabe de Lucas es que era un médico, se dedicaba a la medicina. Ustedes saben que la medicina es una de las disciplinas o una de las ciencias más antiguas, y entonces él se dedicaba a eso. Se convierte al cristianismo y las obras que él escribe no nos las escribió pensando en nosotros originalmente. Las escribió para dirigírselas a un hombre que se llama Teófilo. Así se llama. Parece que Teófilo era algún tipo de funcionario de alto rango porque a él se le dirige como excelentísimo. Es decir, cuando a alguien, antiguamente se le decía excelentísimo, es porque era alguien importante, alguien que estaba probablemente en un rango bastante elevado. ¿Qué sabemos de eso? Que Teófilo tampoco sabemos quién era, dónde vivía, no se sabe mucho de Teófilo. Solamente que Lucas le dedica 2 obras a él. Este Teófilo, según lo que podemos intuir leyendo los libros, se había convertido al cristianismo. Es decir, era un alto funcionario y se había convertido al cristianismo. Teófilo tenía muchas dudas en relación al cristianismo. En primer lugar, cómo se formó el cristianismo, si no era un invento sacado de la manga de alguien, qué cosa era la iglesia, en qué se fundamentaba, etcétera, etcétera. Y entonces Lucas le dedica 2 obras a Teófilo para explicarle esto. Y la primera obra es el Evangelio según San Lucas. De hecho, si usted abre su Biblia,
en Lucas capítulo 1, usted va a encontrar la introducción que hace Lucas. Vamos allá si quiere. Lucas capítulo 1, los primeros versículos. Dice ahí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron antes de... Miren, dice que muchos han tratado de poner por escrito. Pastor, ¿cuántos kilómetros tiene si ponemos los manuscritos que hablan de Jesús? ¿Te acuerdas? Como 1 kilómetro, ¿verdad? Es decir, si ponemos en una línea, uno tras otros, los manuscritos que se han escrito sobre Jesús en los primeros siglos, probablemente alcanza 1 kilómetro. Imagínense la cantidad de cosas que se escribieron de Jesús en los primeros siglos. ¿Ok? Incluso la Ilíada de Homero, por ejemplo, que también tiene algunas copias, creo que abarca como 5 metros, algo así. Otras copias. Pero de Jesús fue un personaje tan importante que si usted va a los grandes museos va a encontrar todos esos manuscritos y se los pone en línea recta, más o menos alcanza 1 kilómetro la cantidad de copias que hay. Parece que hay alrededor de 5.000 diferentes tipos de manuscritos. Y eso es lo que está diciendo Lucas. Muchos ya han tratado de poner por escrito lo que para nosotros ha sido ciertísimo. Tal como nos los enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y luego dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Se dan cuenta? Entonces le escribe 2 obras. En la primera va a hablar de Jesús, va a investigar quién fue Jesús, cómo vivió Jesús, qué hizo Jesús, por qué la gente siguió a Jesús, por qué mataron a Jesús, qué dicen los que estuvieron cerca de Jesús. Y entonces investiga y le lanza o le da esta primera obra. Aquí está. Y después de que escribe esta primera obra, entonces escribe la segunda. Lucas intenta decirle a Teófilo que la iglesia no es un movimiento social al que él está acostumbrado a participar. Seguramente Teófilo pertenece a diversos círculos sociales, a diversos clubes, vamos a decirle así. Y lo que intenta decirle, la iglesia no es algo como esos clubes a los que tú estás acostumbrado a participar y de los que tú perteneces. La iglesia tampoco es un movimiento sectario. Porque así se decía, la iglesia era sectaria basada en un líder carismático al que habían matado y que los discípulos probablemente robaron el cuerpo, como vimos en el café teológico sobre la resurrección, y que habían extendido el rumor de que había resucitado. Así que escribe el segundo tratado y es el que está en Hechos. Ahí en Hechos, vamos a Hechos capítulo 1, por favor, para leer los primeros versículos. Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y empieza a hablar. En este segundo tratado, Lucas va a hablar de la iglesia ya. Ya no va a hablar de Jesús, de todo lo que hizo, de qué enseñó, de cuáles fueron sus palabras. Aquí va a hablar de la iglesia. Y va a intentar explicarle a Teófilo qué es la iglesia, cómo se compone la iglesia, de qué vive la iglesia, cómo se mueve la iglesia, quién mueve a la iglesia, ¿verdad? Y creo que Lucas es muy inteligente porque va a hablar con un funcionario y probablemente Teófilo pensaba, como piensan muchos, que la iglesia vive por sus líderes carismáticos. O que la iglesia se sostiene porque hay gente habilidosa para engañar. O que la iglesia se sostiene porque manipula a la gente. Y entonces en este capítulo, Lucas le va a decir a Teófilo, no, querido Teófilo. De hecho, los fundadores o los discípulos de la iglesia eran gente del vulgo y sin letras, como va a decir el capítulo 4. De hecho, esa gente que caminaba con Jesús eran pescadores humildes y sencillos. De hecho, esa gente que caminaba con Jesús viven llenos de miedos y de temores. Muchas veces salen huyendo, muchas veces se esconden porque tienen miedo. La iglesia no se sustenta en que los discípulos de Jesús son grandes, habilidosos, administrativos. La iglesia se sustenta porque en sus venas corre la presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que sostiene a la iglesia.
Eso es lo que sostiene la vida de los creyentes. Eso es lo que sostiene este movimiento que sigue creciendo, que Jesús vive en medio de la iglesia y también el Espíritu Santo vive en medio de la iglesia. Amén. Déjeme decirle, querido hermano, ¿cuántos creen, o preguntarle, ¿cuántos creen que Jesús está vivo? Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia, que Jesús está vivo. Así lo creían los primeros cristianos. Así lo cree la iglesia, así lo predica la iglesia. Jesús está vivo. Eso lo cambia todo. Yo vivo con certeza de que Jesús está vivo. Yo cada día camino creyendo que Jesús está vivo. Yo cada día camino y me muevo en la vida no creyendo que hay una tumba donde Jesús está sepultado. Yo vivo mi vida con la confianza de que Jesús resucitó y camina todos los días conmigo. Amén. Que está presente, como Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso cuando oro en casa, yo sé que Jesús está vivo. Por eso cuando tengo problemas, yo sé que Jesús está vivo. Por eso cuando estoy triste, yo sé que Jesús está vivo. Por eso cuando estoy preocupado, yo sé que Jesús está vivo. Eso lo cambia todo. Que Jesús está vivo. Por eso en el capítulo 3 de Hechos, cuando el cojo empieza a correr y entra saltando al templo y todos se asustan. Oye, ¿no este es el cojo que estaba afuera? ¿Qué le pasó? ¿Qué le dieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron ustedes? Y ellos dicen, nada. El que lo hizo fue Jesús, al que ustedes crucificaron. Pero ¿saben qué? Les tenemos una triste noticia. Para ustedes, obviamente. Jesús resucitó. Y está vivo. Y sigue haciendo milagros a través de su iglesia. Porque Él vive y reina para siempre. Amén. Entonces, no solo Jesús está vivo, sino la presencia del Espíritu nos empodera para la misión. Querido hermano, quiero que usted viva todos los días creyendo que tiene la presencia de Cristo y la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que usted tiene. La presencia de Cristo y la presencia del Espíritu. Usted no camina solo, usted no camina sola, usted no está huérfano. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le preguntan a Jesús, pero tú te vas a ir? Te queremos mucho, Jesús. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Y Él les dije, no se preocupen, no les voy a dejar huérfanos. Yo voy a mandar al Espíritu a que esté con ustedes. Y no sé si usted ha sentido el abrazo del Espíritu, pero yo lo he sentido. No sé si usted le ha abrazado el Espíritu en la soledad. No sé si a usted el Espíritu le ha abrazado en la angustia. Y ahí es cuando uno entiende por experiencia propia de que no estamos huérfanos, que el Espíritu camina con nosotros. Hay un salmo precioso que yo siempre lo he mencionado, cuando el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿se lo saben? Con todo Jehová me recogerá. No se preocupen, dice, no están huérfanos. Voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes todos los días. No vivimos solos, queridos hermanos. No estamos huérfanos. No estamos abandonados. No estamos a la deriva. Y a lo mejor me voy a adelantar aquí, pero mi esposa que ha pasado por una serie de crisis, ustedes saben que perdió a sus hermanos, y yo platicaba con ella el otro día y ella dice, solamente la presencia de Cristo y del Espíritu me ha dado fuerza. De otra manera, yo estuviera en un manicomio. De otra forma, yo estuviera loca, medicada quizás con un montón de tratamientos para poder sobrellevar el dolor que siento. Pero no estoy huérfana, no estoy sola, el Espíritu Santo camina. El Espíritu Santo me da fortaleza, el Espíritu Santo me sostiene. Y créanme que cuando yo lo veo, yo me admiro y digo, gracias Señor, porque mi esposa no está ahí porque yo sea un terapeuta, un tanatólogo, no, nada de eso. A veces no sé ni qué decir. Bueno, la hermana dice que a veces no hay mucho que decir, hay que estar ahí. Pero mejor que mi presencia es la presencia del Espíritu. Mejor que su presencia es la presencia del Espíritu con nosotros. Amén. Y por eso le está diciendo a Teófilo, la iglesia no es una religión, no se trata de ritos, no se trata de ir y hacer un montón de cosas para acercarse a Dios. Se trata de que Dios ha decidido caminar contigo, vivir cerca de ti, caminar a tu lado, acompañarte todos los días. De eso se trata la presencia del Espíritu.
Le digo a mis alumnos en el seminario, por eso soy cristiano. Amén. Porque mientras en las religiones uno está haciendo ritos y ritos para que Dios te voltee a ver, en la vida cristiana Dios te dice, no, yo me voy a acercar a ti. Yo voy a ir a donde tú estás. Yo te voy a acompañar. Solamente abre tu corazón. Solamente cree que yo estoy ahí y vas a experimentar mi presencia. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Se sienten contentos por eso? ¡Aleluya! Amén. El Espíritu camina con nosotros. El Espíritu camina con nosotros. Y eso va a decir Lucas. ¿Qué tiene esta gente que los llevan a la muerte y van con alegría? ¿Qué tiene esta gente que le dicen, nieguen a Jesús o se mueren? Y dicen, no, nunca. No sé si usted sabe, pero en el segundo siglo hay un escrito de uno de los mártires que él dijo, no le temo al filo de la espada. No le temo al fuego de la hoguera y no le temo al colmillo de los leones. Lo único que temo es que la presencia del Señor me abandone. Tremendo. Tremendo. Hay otro que escribió, otro mártir, ¿no? Aquí mi esposa sabe más que yo de eso, pero él dijo, cuando lo metieron a las bestias para devorarlo, él dijo, trigo soy, ¿verdad? Trigo soy, y como trigo voy a entregar mi vida molido por los dientes de león. Tremendo. El Espíritu, dice Lucas, oh excelentísimo Teófilo, camina con la iglesia. Amén. Ahora, va a narrar algo que ocurre y está en el capítulo 2, que es donde nosotros sustentamos que somos pentecostales. Capítulo 2. Ahí es donde viene la expresión que estamos usando para esta serie. Vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí está el viento recio. Vamos a tratar de explicar algunos aspectos importantes de aquí. Número 1, ¿qué significa Pentecostés? Vamos a aclarar para que usted diga qué cosa es eso de Pentecostés. Y quiero que se lo lleve para que si alguien le pregunte, usted les explique. Pentecostés se traduce como quincuagésimo. Eso se traduce, quincuagésimo. Pentecostés, eso significa quincuagésimo. Ahora, esta era una expresión que usaban los judíos de habla griega para una fiesta que se celebraba en Jerusalén. Es decir, si usted le preguntaba a un judío que hablaba griego, le llamaba a esa fiesta Pentecostés. Pero si usted le preguntaba a un judío que vivía en Jerusalén y que hablaba arameo, a esa fiesta ellos le llamaban las fiestas de las semanas. Es decir, las fiestas de las semanas y el Pentecostés es la misma fiesta, solamente que entendida en dos idiomas diferentes. ¿Ok? En griego le llaman Pentecostés y en hebreo se le llamaba las fiestas de las semanas. ¿Qué hacían en estas fiestas? Bueno, muchos venían a Jerusalén, viajaban de diferentes partes a Jerusalén para tener o realizar esta fiesta. Curiosamente, ya no viajaban solo los judíos, sino también viajaban personas de otros países que se habían convertido al judaísmo. Le decía a mi esposa, hay dos palabras que no hay que confundir, judaítas y judaísmo. Los judaítas son los que viven en Judá. Cuando usted lea la Biblia, los habitantes de Judá, porque acuérdense que el reino del norte lo barrieron los asirios, los judaítas son los que viven en Judá. Pero el judaísmo es la religión judaica. Entonces muchos se habían convertido al judaísmo e iban a Jerusalén. Esta fiesta era originalmente una fiesta del agricultor, le llamaban, o el día de los frutos. Si usted lee Éxodo 34:22, ahí va a encontrar la referencia. Éxodo 34:22. Ahí dice que también celebrarás las fiestas de las semanas, como ya les mencioné, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Éxodo 34:22. Es decir, era la fiesta de los agricultores. Antiguamente la gente se dedicaba a la agricultura, era su fuente de ingreso.
Y entonces, como se dedicaban a la agricultura, pues hacían una fiesta en agradecimiento a Dios. ¿Cuándo se hacía? Deuteronomio 16:9. Ahí está explicado cuándo tenían o en qué fecha tenían que celebrar esta fiesta de las semanas. Repito, Deuteronomio 16:9. Dice, 7 semanas contarás desde que comenzaré a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar 7 semanas. 7 por 7, ¿cuántos días son? Eso, díganme porque soy teólogo, no matemático. 49 días. Por eso es que se le conoce como los 50 días. Con el paso del tiempo se estableció de que se iban a contar 50 días, pero después de la Pascua. Es decir, se celebraba la Pascua, el sábado de Pascua, y al día siguiente comenzaba a contarse 49 días o 50 días, hasta llegar a la fiesta del Pentecostés, y así se estableció. Originalmente era una fiesta de agricultores, repito, recogían los frutos, los primeros frutos, y hacían una fiesta de agradecimiento. Eso hacían. Repito, agricultores recogían los primeros frutos y hacían fiesta, decían, gracias Señor por los primeros frutos. De hecho, de ahí viene la palabra primicia, porque se daba lo primero, se llevaba al templo, y entonces decía, todo lo que viene después es de Dios, es agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Y así lo hacía el pueblo de Israel durante muchos años. Ahora, esta fiesta entonces empieza a celebrarse cada 50 días después de la Pascua y empiezan a darle una interpretación diferente para la época de Jesús. ¿Cuál fue la interpretación que se le da en la época de Jesús? Que empezaron a relacionar la fiesta de la Pascua con lo que dice Éxodo 19:1. Dice Éxodo 19:1 que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Como que empiezan a establecer un marco de tiempo entre la Pascua y el Sinaí. Síganme aquí, Pascua y Sinaí. Y entonces en la época de Jesús empiezan a decir Pascua y Pentecostés. ¿Sí me explico? Pascua y Sinaí, Pascua y Pentecostés. Y entonces esta fiesta comenzó a mutar un poco de ser una fiesta de los agricultores y de las primicias para convertirse en una fiesta donde se celebraba la alianza de Dios con su pueblo, dada en el Sinaí. Es decir, el pueblo ya nos daba gracias en ese tiempo por los frutos. ¿Por qué? Porque muchos ya no eran agricultores. Muchos se dedicaban al comercio, otros se dedicaban a la artesanía, otros se dedicaban a otro tipo de oficios y ya no necesariamente a la agricultura. Entonces, cuando llegaba alguien que era como el papá de Jesús, por ejemplo, que era carpintero, pues ¿qué fruto? Pues no tenía frutos para llevar. ¿Ok? ¿Qué dinero llevaba si no se pagaba en billetes como ahora? ¿Sí me explico? Más bien eran transacciones. A veces se le daba un burro o maíz o trueque, exactamente. Y a veces sí habían monedas que eran muy escasas, pero también se usaban. Entonces en estas fiestas empiezan a celebrar que Dios hizo un pacto con Israel en el Sinaí. En la fiesta del Pentecostés se agradecía a Dios que Dios había venido para dar un pacto para Israel. ¿Cuál era el pacto? La ley. Y entonces en el Pentecostés, en la fiesta propiamente, se agradecía a Dios que un día había descendido trayendo el pacto de la ley para hacer un pacto con el pueblo. ¿Sí me explico? Es decir, en Sinaí el Señor desciende, le da las tablas de la ley y hace un pacto con su pueblo. Ahora síganme aquí, por favor, a ver si no les estoy enredando. Y si no, ahorita nos desenredamos, espero. ¿Por qué Dios escoge el día de Pentecostés para que el Espíritu Santo caiga? ¿Por qué el Señor en su infinita sabiduría y misericordia escoge el día de Pentecostés para este evento que acabamos de leer en Hechos capítulo 2? Se lo digo, ¿sabe por qué Dios escogió derramar su espíritu en el día de Pentecostés? Porque el Señor está anunciando que a partir de ahí hay una renovación de su pacto, una renovación de su alianza.
hay un tiempo diferente. La alianza que él había hecho con Israel estuvo bien, fue importante, pero ahora llega una nueva alianza. El Señor va a hacer una nueva alianza ahora con su iglesia. El Señor va a descender, pero ya no es una letra muerta. Ahora la ley ya no es una ley que está escrita en tablas, como va a decir el apóstol Pablo. La ley ahora ya no es un compendio de manuales para vivir. Ahora la ley la va a escribir en los corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora su pacto es diferente. Ya no se trata de letras muertas. Se trata de la experiencia del Espíritu que vivifica la vida de los creyentes. Ese es el nuevo pacto. Ya no vivimos entonces en la ley. Ya no vivimos con la atadura de la religión. Ahora vivimos una alianza con el Espíritu. Hay un pasaje hermoso del apóstol Pablo que me gusta, el cual está en 2 Corintios 3:6, que habla de esto. 2 Corintios 3:6, al cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra mata, no de la letra, perdón, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esto no habla de estudiar, no dice que no estudies, no está hablando nada de eso. Está diciendo que antes vivíamos bajo la letra de la ley y la ley te mata. Aquellos que se quieren relacionar con Dios a través de la ley se van a frustrar. Se van a morir. Aquellos que vienen con Cristo diciendo, ¿qué cosas debo de hacer para ser bueno de la religión? Y le den un manual para que usted se porte bien, usted se va a morir. Porque la letra de la ley mata. Entonces, como quiero. No, usted tiene que vivir la ley de Dios, pero ya no está escrita en tabla. El Señor se la va a escribir en el corazón. Y cuando el Espíritu camina con usted, el Espíritu le redarguye. El